Bienvenido a su programa Betel en su casa, un programa especial, el programa número 30. Es un programa que estamos dedicando a esta iglesia, hermosa iglesia. Esta es una institución, esta iglesia, 101 años. Y por supuesto, los años que el Señor me ha permitido en este ministerio, 42 años, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios por estos 42 años donde el Señor me ha tenido bastante hermoso y rozagante. Y con nosotros, por supuesto, tenemos una pareja de invitados especiales que queremos mucho, los apreciamos verdaderamente, Francis Mateo y Luis Peroso. Luis siempre lo recuerdo por esa sonrisa que él tiene una sonrisa así medio, pero es una sonrisa hermosa. Y también está con nosotros el dúo dinámico, yo lo llamo el dúo angelical, Ángel Mateo y Angélica Vargas. Y también mi amada esposa que me acompaña hoy, siempre me está acompañando en los programas, es la que me ayuda, es la que me está recordando cosas, porque hay cosas que se me olvidan, pero ella está siempre como allí en el momento. ¿Qué te parece? Yo soy tu agenda, mi amor. Amén, muchas gracias, mi amor. Pero bueno, ¿qué te parece? Vamos a continuar con este programa con el dúo angelical. Sí. Porque cada vez que este dúo canta, a mí me gusta mucho, porque cuando me dicen dúo angelical, hay conexión con los cielos. Amén. Entonces, vamos a oírlos a ellos. Amén, gloria a Dios. Y también lo invitamos a usted a que se una con nosotros en la adoración a nuestros padres celestiales. Eleve su adoración hoy. Dile, Señor, quiero adorarte con todo nuestro ser, Señor. Mi alma clama por tu espíritu. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser.
hermoso. Verdaderamente que cuando uno oye una inspiración, el espíritu pues se alegra, tiene una alegría en el espíritu. Pero bueno, continuando con esta programación por estos 101 años de nuestra iglesia y 42 años de ministerio, hemos estado invitando a algunas parejas, hermanos. Invitamos a la primera generación ya y estuvimos hablando con ellos, pero tenemos ahora la segunda generación que está entre los 20 y 30 años dentro del ministerio de la iglesia. Hay que ver cuántas cosas pueden pasar en 20, 30 años. Muchos anécdotas, muchas historias que contar. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a estos hermosos invitados, tanto a Francis como a Luis Peroso. Y voy a empezar con Francis. Francis, ¿en qué tiempo o en qué año llegaste tú a esta iglesia, Betel? ¿Y qué fue, tal vez, qué te motivó? ¿Qué fue aquello que te tocó para llegar a las puertas de esta iglesia, Betel, en ese tiempo? Bueno, pastor, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente acá. Esta es mi casa. Y bueno, yo tengo aquí en la iglesia 27 años. Llegué siendo muy niña y llegamos a la iglesia por medio de un programa radial de acá de la iglesia. Se llamaba Gente Feliz, que lo pasaban por Cristal AM. Sí. Y voy a contarles un poco de ese testimonio que es bien interesante, de la manera como nosotros llegamos. Siempre lo cuento porque al llegar acá fue la primera vez que yo visité una iglesia cristiana y como lo dije anteriormente en otros programas, cuando yo llegué aquí realmente quedé impactada con este lugar. Me encantó desde el primer momento que llegué y algo que quiero compartir, bueno, es nuestro testimonio, no solamente el mío, sino de mi familia, porque el Señor restauró el hogar de mis padres. Antes de llegar acá a la iglesia, mis padres estaban separados y siendo yo muy niña, pues tuve una enfermedad en los ovarios. Tenía quistes en los ovarios y pues me habían llevado al médico, me habían mandado un tratamiento. Yo en ese momento no entendía mucho porque era una niña, pero me habían mandado un tratamiento y la doctora les dice, bueno, si de aquí a un tiempo esto no cambia, el medicamento no funciona, pues no hay otra forma, sino que hay que quitarle todo eso porque puede ser muy peligroso para ella. Eso implicaba de que si me sacaban pues todo el útero y eso, pues no iba a poder tener hijos. Y mis padres estaban de verdad devastados por esa noticia, a pesar en ese momento ellos estaban separados. Y pues allí mi papá tenía un compañero de trabajo que era cristiano, es cristiano todavía. Y él comienza a compartirle de la palabra y a decirle, voy a orar por tu hija. Le recuerdo que le pidió el nombre y el apellido, mi nombre, y él le decía todos los días que iba a trabajar, le daba esa palabra de aliento y de fe. Y bueno, él comienza a compartir la palabra, pero la iglesia donde él asistía era muy retirada, muy lejos, y él le dice, busca una iglesia donde te puedas congregar. Y bueno, mi papá, escuchando la radio, pues allí comenzó a escuchar el programa radial Gente Feliz, anotó la dirección y dijo, bueno, un domingo vamos a ir. Vinimos un domingo en la tarde, porque anteriormente habían servicios en la mañana y en la tarde, y nosotros llegamos en ese servicio de la tarde. Pero lo maravilloso de todo esto, lo que acrecentó la fe en ellos, era que, bueno, Dios hizo un milagro. Cuando la doctora me ve nuevamente, ella dice, pero ¿qué pasó aquí? Aquí no hay nada. Aquí no hay ningún quiste, aquí no hay nada. Esto está completamente sano. ¿Qué pasó? Se pregunta ella. Y bueno, la obra de Dios, definitivamente. Y allí, pues,
comenzó la restauración del matrimonio de mis padres. Y bueno, comenzaron ellos a buscar de Dios, llegaron acá a la iglesia y de allí, bueno, de esa unión nació mi hermano menor. Y bueno, de ahí de ese año hasta ahora, pues bueno, hemos sido fiel. Aquí pues conocí a mi Salvador, a mi mejor amigo, conocí a mi esposo, me casé, tuve mis hijos, ellos han crecido acá en la iglesia y bueno, ha sido una bendición, de verdad. Para una generación. Se salvó no solo una vida, sino toda una generación. Muy bueno, muy bueno. Por eso los invitamos, porque son personas fieles. Y bueno, pero vamos a oír a Luis con la misma pregunta, Luis. ¿Qué dice? Bueno, la primera vez que yo pisé esta iglesia fue en el 88. Lo que pasa es que no sabía que iba a pertenecer a esta iglesia, mucho menos que iba a ser un miembro activo acá. Desde niño, vamos a decir que pequeño porque no sé, no se diferencia muy. No, pero desde niño nuestras primas siempre nos llevaban a la iglesia. Recuerdo que nos llevaban a una iglesia en la 49. El pastor Robert hablaba de una iglesia en la 49, asumo que es la misma, porque mi abuela vivía a una cuadra del pastor Robert, no sabíamos quién era el pastor Robert. Y bueno, nos llevaban desde niños. Mis padres reciben ese mensaje, comienzan a ir a una iglesia que era hija de esta iglesia, la iglesia Manantial de Vida, era pastoreada por el pastor Eligio Pérez, ya él partió con el Señor ya. Bueno, ahí comenzó ese llamado de Dios, ¿verdad? Pasan los años y mis padres se apartan. Yo crecí, pasé la infancia, pasamos a la adolescencia, pero yo siempre he dicho que fue bajo el temor de Dios por esa preocupación, primeramente de Dios, de colocar esas personas, ¿verdad? Mis primas que siempre estaban allí, crecimos. Yo recuerdo que nosotros crecimos en un barrio donde el alcohol estaba ahí a la orden de la mesa, ¿verdad? Las drogas, fumar, pero a mí, o sea, yo creo que, no, estoy seguro que Dios siempre tenía eso, así como que no lo haga. No lo haga. Incluso a nosotros nos presentaban así. Hazlo, Luis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, hay algo aquí que no sé qué. Recuerdo que la primera vez que organizan allá en Manantial de Vida, por cierto, lo organizaron por este tiempo porque era, ¿cómo se llama? El aniversario. El aniversario. Entramos y siempre recuerdo ese pasillo. Y al final había un bebedero, no sé si se acuerda, pastor. Ese bebedero tenía muchísimos años. Y siempre me quedó esa imagen allí. Pasaron los años y yo decía ya, después que salí el bachillerato, yo quiero ir a una iglesia. Quiero ir a una iglesia porque siento que si no busco una iglesia, o sea, me da temor de perderme, quiero relacionarme con Dios. Y recuerdo que una amiga me invitó a una iglesia y siempre me recuerdo una frase, o sea, que sea aquella, Señor. Fui a Manantial de Vida y dije, no, esta no es. No estaba el pastor, no estaba la misma congregación. Y me invita esa amiga y llegamos acá. Recuerdo que cuando llegamos la primera vez entramos por allá, por la carrera 21. Pasa que la gente no va a entender Pero en fin, entro por el portón. El mismo portón donde entré 10 años antes, en el año 90. En el año 98 llego acá y cuando vi ese pasillo inmediatamente se me vino la imagen. Y al final estaba todavía el bebedero, todavía estaba allí. Yo dije, esta es, decía yo. ¿Estaba el bebedero? Todavía estaba, pastor, pero ya desapareció. Pero en fin, o sea, pero lo que recuerdo en mi corazón es que, o sea, yo decía, esta es. Dentro de mí lo decía, pero inconscientemente entro a la congregación y estaba usted predicando. Y bueno, recibo al Señor ese mismo año, en el 98, y desde el 98 hasta ahora he estado aquí porque siempre he dicho al Señor, o sea, cuentas conmigo y él desarrolló ese talento que tengo, lo desarrollamos acá. Yo siempre he dicho que el mejor conservatorio de instrumentos con el que yo he contado ha sido la iglesia. Todo lo aprendido acá. Qué bueno. ¿Sabes? Me 23 años. Impresionó un poco lo del asunto del bebedero. Pues yo no supe qué se hizo ese bebedero. Voy a tener que investigarlo, voy a buscar los anales en los Mi amor, depósitos ¿hacen antiguos. qué? 23 años. 23 años desde que Imagínate. estamos activos acá. Y eso fue en el 88, es decir, 33 años. ¿Qué vamos a saber de ese bebedero? Pero bueno, me gusta que ustedes, por eso les hablaba con mi esposo, que ustedes son unos
dignos representantes de la segunda generación. Hemos clasificado las generaciones, más de 30 años que ya tuvimos el programa, Sí. ahora hay entre 20 y 30 años, y luego la tercera generación que será menos de 20. Pero, Francis, yo digo que en este transcurrir de 27 años, tienes aquí, 27 años, ¿cómo ha sido tu desarrollo en el área esta ministerial? ¿Qué te ha movido a ti, más importante, que tú has sentido para servirle al Señor? ¿En qué área? Bueno, pastora, al llegar acá, como les dije, yo sentí de una vez ese llamado de querer estar acá, servirle al Señor a través de la adoración y la alabanza. Quiero compartirles que por muchos medios el enemigo trató de sacarnos a nosotros de acá, de esta iglesia. Recuerdo, el pastor no debe recordar ese momento, pero cuando mi hermano era muy pequeñito, él era un poco inquieto, y entonces él caminaba por todo el pasillo, le agarraba las carteras a las hermanas, y eso era, bueno, de verdad, nosotros no podíamos concentrarnos muy bien porque siempre las servidoras nos decían, por favor, agarra el niño, por favor el niño, por favor el niño. Y en cada servicio era como, no sé, eran muchísimas veces que nos decían el niño, el niño. Entonces mi mamá dice, no, ya yo no soporto más, nos vamos de la iglesia. Y ese día nosotros salimos por el pasillo y alguien nos dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se van? Él vio el aspecto de nuestro rostro que teníamos. ¿Por qué se van? Ese alguien es el abuelito Nieve. Y él con todo el amor y el cariño, no, ¿qué pasó? Y nosotros le contamos, no se preocupe, yo voy a hablar con el pastor. Y él no sé qué le diría al pastor, pero cierto es que al domingo siguiente estaba mi hermanito otra vez, bueno, él ya ahorita ya es mayor, ¿no? Él estaba otra vez en los pasillos tomando las carteras de las hermanas y, o sea, lo que hacía era dejarlas ahí tiradas, pues las carteras, y agarraba otra y la tiraba así. Y el pastor dice, mire, ese niño que usted ve ahí, déjelo tranquilo, ¿oyó? Si usted ve que él está haciendo algo que pueda hacerle daño a él, usted allí sí se mete, pero si no, déjelo tranquilo, déjelo. Y yo recuerdo que ahí tuvimos paz. Y bueno, el Señor de verdad usó al hermano Nieves, bueno, yo digo que en muchas cosas, pero en ese momento. Y algo que mi papá cuando oraba, porque también tenía esa inquietud, ¿será que seguimos aquí o nos vamos a otra iglesia? Mi papá dice que él orando escuchó la voz de Dios que le dijo, no te vayas, porque en este lugar yo te voy a bendecir y voy a bendecir a tus hijos. Y él dice que eso fue algo que cambió, o sea, de verdad en él toda duda se disipó. Y yo he visto el cumplimiento de esa palabra de Dios en mi vida, en mi familia. De verdad ha sido tremendo ver la restauración de mis padres. Y toda la restauración que hemos recibido de parte del Espíritu Santo ha sido sobrenatural. Y con respecto a lo que usted hablaba del ministerio, siempre desde pequeña tuve ese llamado de servirle al Señor. Amaba servirle al Señor. Mis primeros servicios fue evangelizando en el hospital. Allí comencé a servirle al Señor. Yo cantaba, Luis tocaba la guitarra. Y allí un grupo de jóvenes nos íbamos cada domingo en la tarde al hospital y allí lo que hacíamos era nos íbamos de 2 en 2, le entregábamos un tratado a las personas, le decíamos vamos a orar por tu necesidad, cuál es tu necesidad, y en un momento nos vamos a reunir allá en el patio central para que te acerques y escuches la palabra. Y la gente llegaba, un grupo de jóvenes allí, cantábamos, alguien daba la palabra y comenzábamos a orar por la necesidad de esas personas. Esos fueron mis primeros pasos en el ministerio. Y de allí pues continuó esa convicción de servirle al Señor. De verdad que
Tienes tremendo testimonio porque ustedes en su familia se restauró tus padres. Los hijos llegaron aquí, que eres tú y tu hermano. Mi esposo, me imagino, te bautizó, los casó y ahora son un matrimonio con los hijos también. Así, 3 generaciones. Qué bueno. Bien, ¿qué te parece, mi amor? Oye, muy extraordinario. ¿Y Luis? Bueno, vamos a oír a Luis. A ver Vamos a ver qué dice Luis. ¿Qué sorpresa nos tiene Luis? ¿Cómo A ver el desarrollo? Hay algo por ahí que se perdió que yo no me acuerdo, Luis. No, bueno, es tremendo. Ahorita que lo pienso, cómo Dios nos ha llevado. Recuerdo mucho la ida al hospital. Nosotros caminábamos alrededor del hospital, así como emulando, ¿no? La caminata que hizo Josué. El problema es que nunca se cayó esa cerca. Ya los últimos días ya estábamos así. Yo llevaba mi guitarra aquí. Este era el lado de la cerca. Y esta era la guitarra, pues ya yo decía, Dios mío, ¿qué dirá la gente de nosotros? ¿Verdad? Pero después, no, o sea, cuando estábamos ahí reunidos viendo a las personas, o sea, que deseaban, o sea, que alguien hablara y diera una palabra de Dios y también deseaban, si no sé si te recuerdas, Francis, cuando oraban, oye, eso creo que era el momento más épico de esa evangelización. Cuando cantaban, la gente, o sea, llorando, siendo ministrada, pues. Incluso después de eso, no sé si te recuerdas que también anotábamos todos esos nombres, íbamos a visitarlos, o sea, sin nosotros inconscientemente decir, consolidar, no. Eso era Dios. Incluso me recuerdo que fuimos a una casa a visitar qué había pasado con la persona, se había recibido sanidad, y yo, no, se murió. Y uno, wow. Oye, ¿ahora qué hacemos? Pero en fin, o sea, era ese desarrollo, pero éramos personas muy jóvenes, o sea, y Dios colocó esa pasión allí. Una pasión también a través de, no solamente de tocar un instrumento, pues, sino entender que lo que hagamos, o sea, desde que está en una puerta en una iglesia hasta que el que toca un instrumento, o sea, siempre el propósito va a ser glorificar el nombre de Dios y que la gente pueda ver la obra de Jesús en nosotros a través de lo que hacemos. Amén. Pero tú no recibiste clase aquí de aquel famoso hermano del zarzo. ¿Cómo? Bueno, ¿Te acuerdas? Sí. No, el deseo, pastor. Bueno, pero lo importante, Luis, una de las cosas que yo veo en tu desarrollo ministerial aquí en la iglesia es que tú has preparado a mucha gente acá con los instrumentos. De hecho, pues tú diriges la parte de los instrumentos aquí en la iglesia y yo veo testimonio de los muchachos que se acercaron a ti y tú has preparado discípulos tuyos en la parte de adoración y alabanza. Sí. De hecho, también, o sea, ha sido tan bueno que lo hemos hecho incluso fuera de la iglesia. Y siempre mi consigna de llevarlo, pues, primero lo hicimos acá. Vimos muchas generaciones crecer. Angélica es una de ellas. O sea, recuerdo los diciembre que era una niña, o sea, siempre recuerdo su voz de niña, así como muchos otros niños. Y ya hoy ya no, ya bien creciditos ellos. Y eso produce una satisfacción. Tanto así que ahorita no me importa. Antes como que uno se sentía como intimidado, ¿no? Porque si le enseño a me va a tumbar. Pero después como que Dios trabajó hasta eso, al punto de que uno se goza ver a alguien tocar un instrumento tal cual como uno o hasta mejor. O sea, eso lo aprendí. Yo digo, o sea, yo aprendo de las personas que le enseño. Eso como que Dios lo colocó allí. Y ha sido tan de bendición, pastora, que hemos traspasado, o sea, este ministerio, o sea, el ministerio que Dios a ustedes les ha entregado, ha traspasado estas paredes. Y hemos bendecido muchas otras iglesias enseñando también ministerios desde cero. Recuerdo una hermana, espero que me quede tiempo para decir esto. Recuerdo una hermana que me contactó, o sea, nos vio acá, ustedes dan clases, sí. Bueno, me llevó, y lo cómico es que cuando ella me llevaba a su iglesia, la pastora, me decía, cuando lleguemos allá usted no va a decir nada. Así, digo, yo no entiendo. Y ella me dice, cuando usted, siempre me recordaba en el ruta donde íbamos, usted no diga nada. Y yo, o sea, no entiendo. Cuando llegamos a una iglesia por allá en el oeste,
era casi que desierta pues, el lugar. Y me dice, aquí está mi iglesia. Y ahí fue cuando entendí, cuando me decía, usted no diga nada. No digo nada, pues digo yo. Y yo le decía, ¿y los instrumentos? Porque se supone que usted me trajo acá para que, ¿cómo es? Para enseñarle, ¿no? Están ahí en la iglesia. Y yo decía, ahora entiendo por qué me decía, no diga nada. Y yo le decía, pero por lo menos las personas que le vamos a enseñar sí están fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, y es tremendo, o sea, esa iglesia hoy por hoy es una iglesia que creció. De hecho el Señor me dio estrategias para trabajar aún sin los instrumentos, de manera que cuando llegaran esos instrumentos, llegara a la iglesia, porque esa mujer es tremenda mujer de fe, tanto así que cuando construyeron la iglesia, compraron el terreno, construyeron la iglesia, llegaron los instrumentos, y ya sus instrumentistas estaban preparados. Pero ella comenta que, wow, o sea, se gozaba de la fe por cómo Dios ha crecido este ministerio. Y yo decía, no, el que está aprendiendo de fe soy yo. Pero ella lo vio acá, en ustedes. Qué bueno. Y por eso nos contactó. Bueno, y ahora voy a invitarles a toda nuestra audiencia que nos acompañe a ver un video de nuestro hermano Lucio Rodríguez de Sousa y su esposa Elizabeth. Ellos están en Alemania en estos momentos, pero hace 20 años, es decir, que ellos pertenecen a esta generación también. Hace 20 años ellos creyeron por primera vez al Señor en esta iglesia, en Betel. Y duraron 4 años, pero en estos 4 años fueron sumamente activos. Hicieron todo lo que fue la educación cristiana, abrieron su célula en su casa, fueron bastante productivos en esos 4 años y tuvieron que viajar a Portugal. En Portugal le siguieron siendo fieles al Señor, se congregaron en una iglesia, siguieron estudiando. Me impactó porque no sabía que habían hecho durante 2 años la escuela de Maxwell de 1 millón de líderes. Y de allí, pues, el ministerio que desarrollaron en esa iglesia fue la restauración matrimonial. Posteriormente viajaron a Alemania, que están actualmente allí, y continuaron con esa parte ministerial de restauración familiar. Y ellos, una de las cosas que ellos sostienen es que están muy agradecidos con Dios por Betel, porque aquí se colocó esa semilla germinó, creció en ellos y echó raíces fuertes que nunca se han apartado del Señor desde que creyeron ahí hace 20 años. Por eso, Lucio y Elizabeth, agradecida estoy con Dios y con ustedes que han permanecido fieles. Así que disfrutemos de este video que ellos han mandado para felicitar tanto a la iglesia como a ti, mi amor, en estos 42 años. Felicitaciones por 101 años que Betel está cumpliendo, y esa canción que decíamos ahora, que hemos decidido como familia seguir a Cristo, así lo hemos mantenido. Gracias, pastores, porque Pastor Moisés, Pastora Norca, Robert y su esposa han sido siempre para nosotros un pilar en nuestra vida espiritual. Hace 20 años nosotros conocimos del Señor y de esa luz maravillosa por Betel. Y esas enseñanzas hoy nosotros las transmitimos a nuestras hijas, y estamos ahora, después de haber salido de Venezuela, pues con mucha tristeza porque es nuestra patria. Hemos estado en Portugal y ahora el Señor nos ha traído aquí a Alemania. Nos han ungido como pastores en Portugal. Somos líderes de matrimonio, gracias al Señor, porque la gloria siempre es para Él. Simplemente somos instrumentos de Él en sus manos. Hemos sido bendecidos y ahora bendecimos también a otros matrimonios. Y bueno, les dejo aquí a mi columna vertebral también, porque después de Dios, mi madre es mi esposa y mis hijas. Gracias, pastores. Dios los bendiga.
Felicidades, pastores. Es un orgullo para nosotros festejar los 101 años de Betel y los 42 años de nuestro pastor Moisés, que es un pilar fundamental en la iglesia Betel y en nuestras vidas, que nacimos de nueva criatura gracias a la iglesia Betel hace 20 años, como dijo mi esposo. Y yo solo quiero recordar, porque sé que el tiempo es muy corto, antes de salir de Venezuela, el Señor en un retiro hizo algo maravilloso. Yo todavía conservo el símbolo del pacto. La pastora, no sé si se recordará, en ese retiro hicimos con un símbolo una piedra que significaba el pacto que hacíamos con Dios y un anillo que significaba el compromiso, y realmente lo hemos conservado y seguimos queriendo ser instrumentos de Dios. A donde Dios nos lleve, allí va su palabra en nuestro corazón, gracias a lo que aprendimos y a las enseñanzas que nuestros pastores nos dieron allí en Betel. Ha sido un pilar fundamental. Otra cosa importante que Dios utilizó a nuestros pastores allí en Venezuela, porque teníamos dificultades para tener hijos, ya nos habían dado por estériles. 10 años. 10 años esperando y no era nada posible, y Dios dio una palabra a través de nuestra pastora, porque prometió, en las promesas de Dios siempre Dios es fiel. Amén. Aquí están nuestra promesa cumplida de Dios. Mis hijas, se las presento, ellas ahorita se presentarán. Por favor, Luciana. Me llamo Luciana Elizabeth, tengo 14 años, toco piano y terminé el curso bíblico de 2 años. Hola, me llamo Laura Elizabeth, tengo 12 años, voy a hacer el segundo año del curso bíblico, toco guitarra y me gustaría mucho conocer a Betel y a Venezuela. Amén, pues pastor y pastores, Dios los bendiga. Para nosotros es una alegría saber que ustedes se mantienen allí firmes, sobre ustedes, pastor Moisés, se mantiene tan joven, alegre, dinámico. Amén. Dios los bendiga, y recordamos cómo era Betel hace 20 años y la vemos ahora. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido? Bendiciones, y pastor. cuenten con nosotros desde cualquier parte del mundo donde Dios nos envíe, pues esa Llevamos semilla esas que raíces. ustedes nos dieron de Betel, allí estarán. Y gracias por también esa hermosura de haber orado por mi esposa pastora, porque si no hubiese sido por la unción del Espíritu Santo y la profecía que usted proclamó sobre mi esposa, después de 10 años de esterilidad, pues tenemos 2 hijas preciosas, inteligentes, tocan música, han terminado una y otra. Tenemos muchos testimonios para contarles. Tendremos tiempo. Y habrá para... tiempo. Felicidades. Es un orgullo compartir este momento con todo Betel, pero principalmente con nuestros pastores, que lo llevamos aquí en nuestro corazón. Amén. Siguen siendo nuestros padres espirituales hasta el infinito, hasta llegar a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Dios los les bendiga y felicitaciones. Bien, gracias a Lucio y a Elizabeth. Me contenté pero mucho cuando tuve contacto con ustedes. Agradezco también al pastor Robert, que fue por medio del pastor Robert que logramos conectarnos con el hermano Lucio. Y creo que esta familia pues tiene el ADN de aquí de Betel, y serán, si Dios los encamina a ese ministerio pastoral, pues Dios los bendecirá y sabremos que salieron unos hijos. Así que muy agradecido, hermano Lucio, y no pierdo mis esperanzas dentro de mí de verlo de nuevo en esta Venezuela, una Venezuela linda y hermosa. Amén. Pero vamos a oír, ¿verdad?, a este dúo angelical. Ángel y Angélica. Adelante. Amén. Bueno, únete con nosotros en este tiempo de adoración y anhela su presencia, que el Señor toque tu corazón esta tarde. Quiero
linda esa alabanza. Gracias Ángel, gracias Angélica, verdaderamente una alabanza que honra y glorifica a Dios. Me encanta. Bien, y vamos a continuar con nuestros invitados y quisiera compartir con Francis algo que inquieta muchas veces a las hermanas que están casadas aquí en la iglesia, porque yo atiendo a las mujeres. Y es el hecho de que nosotros como mujeres y casadas pues tenemos una gran responsabilidad en el hogar, de atender la casa, de atender el marido, de atender los hijos. Y yo te quisiera preguntar, Francis, que es tu caso y que también es mi caso también y el caso de muchas, y sobre todo aquellas que trabajan secularmente, ¿cómo compartir esas responsabilidades del hogar, de esposa, de madre, y si trabajas secularmente, con las responsabilidades del ministerio? Porque tú perteneces a un ministerio acá que es el de adoración y alabanza. ¿Has logrado tú hacer ese equilibrio de compartir todas, de hacer todas esas actividades y hacerlas bien? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo bien. Entonces, ¿has logrado eso y cómo lo has logrado para que otras personas como tú, otras hermanas también, aprendan algo de ti? Bueno, pastora, no es fácil encontrar ese equilibrio y bueno, no es que lo haya alcanzado por completo, pero esa es mi meta. Y lo que he aprendido hasta ahora es que creo que la clave para encontrar ese equilibrio es tener la convicción y la certeza de lo que es el orden de prioridades. Pero el orden de Dios, el orden de prioridades del Señor, no el que uno humanamente se coloca, porque uno puede decir, bueno, primero está mi trabajo, primero es el ministerio, o primero soy yo, pero cuando tú conoces el orden correcto, el orden que está basado en la palabra de Dios, y puedes apropiarte de ese orden, trabajar conforme a eso, entonces allí se hace el camino más fácil para encontrar ese equilibrio. Y el orden correcto, bueno, es el Señor primeramente. La palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y también dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Entonces, cuando colocas al Señor en primer lugar, Él te va a dar, el Espíritu Santo te va dando ese equilibrio para todo lo que uno tiene que hacer. Obviamente hay momentos en que es fuerte, que es difícil, que son muchas cosas, pero cuando tú descansas en la presencia del Señor, Él te da la salida, Él te ayuda, te da ideas de cómo hacer para encontrar ese equilibrio y no descuidar esa parte importante que es la familia. La familia es importante. Yo considero personalmente que el éxito de ese líder no es en conseguir muchos seguidores, sino en que tu familia, tus hijos, compartan ese mismo ministerio, esa misma visión, y puedan involucrarse dentro del ministerio también, porque como dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo entero? Y perdió su alma. Y yo entiendo que cuando habla de su alma también habla parte de su familia, y la familia es importante. Entonces yo creo que el éxito está en que también tus hijos compartan esa visión y quieran involucrarse y quieran servir al Señor. Y yo me gozo en ver que mi hijo mayor tiene 12 años y él está comenzando, está dando sus primeros pasos en el ministerio, y en el ministerio de oración y alabanza, y también en lo que es la zona de campeones. Él también está participando. Y bueno, nosotros oramos mucho siempre por el ministerio de nuestros hijos. Nunca le impusimos algo, tú vas a hacer esto, no. Oramos para que el Espíritu Santo despertara el deseo, ese deseo de servir al Señor. Y ya el Espíritu Santo pues ha comenzado a hacer eso y ya está sirviendo al Señor. Y bueno, para cerrar la idea, creo que el equilibrio lo podemos encontrar cuando colocamos primeramente a Dios sobre todas las cosas, tienes una relación con el Espíritu Santo y Él te va guiando. Él va a ir guiando tu vida, tus pasos y tus decisiones.
Y bueno, me encanta tu respuesta porque yo también lo viví cuando tenía todos los hijos conmigo también. Entonces uno tenía que compartir todo eso, pero ese es el secreto. Dios, la familia y el ministerio. Y yo sé que hay algo que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, yo experimenté, pero de verdad como una vivencia tan real, que el Señor le multiplica el tiempo a uno. Le alcanza el tiempo para todo. Y lo que uno podía hacer en 4 horas lo hacía en 2. Le daba más sabiduría, estrategia. Y eso es lo que hace cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Porque realmente las mujeres tenemos mucha responsabilidad y hacerlas bien. ¿Verdad, mi amor? Sí. Por supuesto. Las mujeres tienen muchas responsabilidades. Por eso estamos así, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con medio de estos recordatorios emocionales, de recuerdos del pasado que nos traen a este presente. Quisiera hacerle una pregunta a Luis. Esta pregunta es una pregunta muy especial, muy de ti. Va a salir de tu corazón. ¿Cuál fue el momento más, yo digo, resaltante, emocionante, bendecido durante todos estos años? Hubo un momento especial para ti. ¿Cuál fue ese momento? Bueno, pastor, esas palabras me recuerdan el momento en que usted fue testigo, el día que me casé. ¿Por qué? Porque antes de uno recibir a Cristo en su corazón, uno no tiene el deseo de formar una familia. Eso no está allí. De hecho, si Dios comenzó la creación fue formando una familia, ¿verdad? Y una sociedad se afianza, se edifica, se hace crecer en una familia. Y eso no estaba en mí. No porque, sino de repente uno por temor, por ver crecer alrededor no solo de tu familia, sino de familias que tuve. Después se casaron y se dejaron, se casaron y se dejaron. Y eso nació aquí, en este ministerio. Íbamos a una célula y en la célula vamos a una casa donde hay familia, ¿sí o no? Y estábamos ministrando acá y aquí llegan en familia. Y yo decía, Señor, yo quiero formar una familia de esas que tú tenías planificadas desde el principio, pero no sé cómo hacerlo. Y Dios empezó a colocar eso allí, ¿verdad? Y al principio uno comete muchos errores, ¿verdad? No, esta no es. Entonces hasta que llegó un punto en que dije, no, Señor, ayúdame. Tú sabes el deseo de mi corazón, ayúdame. Y bueno, comenzó Dios a procesar, a formar, porque yo decía, yo quiero ser un buen esposo, un hombre fiel. Eso es un reto para el mundo, pues. De repente aquí nosotros lo hablamos, pero hay gente que no le cree a uno. Pero yo le decía al Señor, y yo en mi incredulidad en ese momento le decía, yo quiero ser un hombre fiel, yo quiero ser un padre ejemplar, yo quiero que la gente vea en mi familia una inspiración, ¿verdad? Y Dios como que dijo, bueno, vamos a hacerlo, pues. Y ese hacerlo comenzó cuando nos pedían, vamos para quedarnos en una célula, Luis. Yo, Señor, o sea, es para el altar, no para allá, para la casa ajena. Por lo general las células las comenzamos a abrir en lugares donde uno no le gusta. Yo creo que a todo el mundo le debe pasar eso, ¿verdad? Porque si uno elige, no, yo quiero abrir una célula en tal sitio, con tal familia, no. Uno llega a un lugar donde tú dices, aquí, sí, aquí. Con esta familia, sí, con esta familia. Y ahí Dios, formando eso allí, nace, o sea, Dios comienza a formar en uno lo que se debe hacer. Y bueno, pues como respondiendo a su pregunta, ese día llegó el día que me casé, un 20 de diciembre del año 2006, ¿verdad? Porque todo se dio conforme a Dios. Recuerdo que hasta oraba por esa persona, cosa que yo nunca lo iba a hacer. Y oré por esa persona y esa persona oraba por mí. Y cuando yo me entero de eso, ella me lo dice, wow, me acordaba cuando le decía al Señor hace muchos años atrás, yo quiero que tú me enseñes. Y yo dije, no, esto es lo que voy a hacer. Hoy por hoy han pasado ya 14 años, casi 14 años, y puedo decir aquí en las cámaras con toda libertad que el amor de Dios es el que está en nosotros, y ese amor nos ha permitido ser fieles. O sea, ninguna mujer puede decir por allí, no, tú le fuiste infiel a tu esposa. No,
tengo ese privilegio, ese Señor, pero eso viene de Dios. Amén. Y espero que mis hijos, porque todo el mundo lo dice, pero yo creo que ustedes que son padres lo deben saber. Yo quiero escuchar de mi hijo y de mi hija: epa, eres el mejor papá, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Dios mora en ti. A nosotros nos han tocado momentos difíciles como en todo, ¿verdad? Pero Dios ha estado allí y ha sido hermoso, ha sido una gran bendición. Y siempre que recuerdo esa pregunta, me recuerdo desde ese momento, pastor. Estaba tan tembloroso ese día, no sé si me imagino que usted no se acuerda, pero estaba tan tembloroso porque yo decía: bueno, Señor, epa, cuento contigo. O sea, yo sé que ya respondiste a mí, pero desde ese primer día yo decía: cuento contigo porque quiero hacerlo bien. Amén. Qué bueno. Bueno, estos testimonios verdaderamente, ¿verdad?, nos llevan al pasado y me hacen recordar a mí también de las cosas que a veces uno olvida. Pero bueno, hoy tengo otra invitada muy especial para este ministerio. Una persona que durante 30 años fue mi secretaria. ¿Usted sabe lo que es eso? 30 años como secretaria. Y es la hermana Etelvina Galvis. Cuando recibí a Etelvina, yo creo que era menor de edad, no tenía ni la edad para... yo llegué a los 18 años para ingresar a trabajar. En ese tiempo el Ministerio del Trabajo exigía que la persona fuera mayor de edad. Pero hay tantos recuerdos de esos 30 años. Me parece una persona, una hermana excelente, prudente, servicial. Nunca, oiga bien, yo nunca oí de Etelvina que faltó al trabajo porque no, estaba allí, siempre estaba a su hora. Nunca lo oí pedir un permiso porque se había enfermado, en 30 años. Quiere decir que el Señor la mantenía bien. Pero vamos a ver, ¿verdad?, el video, porque desde Bogotá, ella está en Colombia ahora, en Bogotá con sus hijos, y desde allí, pues ella quiere mandarnos un saludo. Adelante. Buenas tardes, Pastor Moisés, Pastora Norca, familia Betel, mi familia, y a todas aquellas personas que en este momento nos están viendo el programa. Buenas tardes para todos. De verdad, estoy muy contenta. Es un privilegio para mí, un placer estar acá y poder compartir y celebrar esta fiesta tan grande y esta fecha tan importante como es el aniversario de mi amada Betel. La primogénita de Barquisimeto, la iglesia Betel, está cumpliendo 101 años. 101 años donde ha sembrado la palabra en Barquisimeto y en todos sus alrededores. Y ahora, no solamente en Barquisimeto, sino que ahora está, gracias a la tecnología, está saliendo a todos los rincones de la tierra. Le doy muchas gracias a Dios por eso y felicito a la iglesia Betel por ese aniversario. Y a usted, Pastor Moisés, lo felicito de todo corazón por sus 42 años de ministerio. Le doy gracias a Dios porque de esos 42 años yo tuve el privilegio de ser su asistente por 30 años. Todavía recuerdo cuando, después de un matutino, recuerdo yo, usted en ese matutino dijo que estaba buscando una secretaria y yo me acerqué a su oficina y aunque yo era muy joven, el Señor puso en su corazón que me diera esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios por ese momento, porque todo estaba en los planes y propósitos de Dios. Durante todo este tiempo estuve a su lado, pude aprender, pude formarme, pude crecer, pude madurar espiritualmente. Y le doy gracias a Dios por Betel, porque Betel es una escuela de formación. De allí de Betel, de la iglesia, pude ver y conocer cómo personas que llegaban a la iglesia eran pulidas y transformadas y transformadas en grandes líderes, grandes pastores,
que unos están hoy todavía, ya otros han salido, pero han salido con esa formación. Y donde quiera que están hoy en día, en cualquier país del mundo, dejan muy en alto el nombre de Betel. Le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de formarme en esa escuela, de crecer en esa escuela, de madurar en esa escuela Betel. Y luego Dios me dio la oportunidad de ser maestra, de impartir las enseñanzas en las escuelas de líderes. Luego pasamos a la escuela de capacitación destino y ahí estaba Dios dándome esa oportunidad de crecer enseñando, de aprender enseñando. Y lo hacía con amor, con pasión, porque amo el ministerio de la enseñanza. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias por dejarse guiar por el Señor. Muchas gracias por escuchar la voz de Dios, por ser obediente al llamado. Y sé que todavía falta mucho, porque usted tiene una palabra, largo camino te resta, pastor. Todavía falta que Dios lo sorprenda con muchísimas cosas más, a usted, a su ministerio, a la iglesia. Le doy gracias a Dios, gracias, pastor, porque durante todo este tiempo que yo estuve a su lado, durante estos 30 años, fui bendecida en todas las áreas de mi vida. Algo que me marcó, que usted decía siempre es, de Betel nadie se va sin ser bendecido. Muchas gracias, pastor. De verdad, de todo mi corazón. No estoy allá en este momento personalmente, pero de mi corazón está allá con ustedes. De verdad, muy agradecida con Dios por sus vidas, Pastor Moisés, Pastora Norca, Pastores Vargas y a toda mi familia, mis hermanos, mi familia Betel. Los amo, los bendigo y espero verlos pronto. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos. Bueno, doy gracias a mi amiga, hermana, porque la considero una amiga, una hermana preciosa, Telvina. Dios te bendiga. Y agradecemos verdaderamente esas palabras para este ministerio, para mí, para mi esposa y para todo este ministerio. Nunca sé que tus oraciones están siempre sobre nosotros. Bien, vamos a orar, ¿verdad? Por todos este programa y todos los amigos, hermanos que se han conectado. Padre, gracias, Señor, por estos 101 años que esta hermosa iglesia Betel tú le has concedido. Y estos 42 años que me has permitido de ministerio, Señor, junto con todos estos hermanos que han testificado delante de ti de las experiencias espirituales en los años pasados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a mi esposa. Bueno, gracias, mi amor. Y vamos, como estamos finalizando, quisiera leer algunos comentarios que nos hicieron nuestra audiencia en el programa pasado. Tenemos el de la hermana Vilma Albarrán, que dice: emotivo el programa. Yo creo que cada miembro de Betel tiene una historia que algún día el Señor nos dará la oportunidad de contar por eso nos está preparando, porque dice, para esto nos está preparando, porque somos testimonio. Vivo de Él y amo mi iglesia Betel. Eustoquio Durán nos dice: Dios bendiga a nuestro pastor Moisés, felicitaciones por estar cumpliendo 42 años dando la palabra en nuestra ciudad. Medi Álvarez nos dice: excelente programa, felices de estar bajo el poderoso ministerio. Gloria a Dios por sus vidas, amados pastores. Gracias por su fidelidad y hoy vamos avanzando en el propósito de Dios, conquistando almas para Jesucristo. Bendiciones. Y nuestro hijo desde allá, desde Estados Unidos, Tampa, Eduardo, nos dice: si tener una iglesia o ser pastor fuese fácil, todos lo harían. Pero es solo para valientes, escogidos por Dios. Felicitaciones al Centro de Multitudes Cristianos Betel y al pastor Moisés por tantos años de ministerio. Sigan adelante afrontando desafíos nuevos, pues de los cobardes no se ha escrito nada y jamás han contribuido al progreso. Hermosos son los pies de nuestros pastores Norca y Moisés, pues ellos anuncian las buenas nuevas. Qué bueno, qué lindos son estos comentarios. Y quiero
invitarles pues a que sigan siempre comunicándose con nosotros a través de YouTube, a través de Instagram o Facebook, por nuestro enlace CMC Betel. Y quiero recordarles, antes de despedirnos finalmente, que tenemos 4 programas que usted puede disfrutar a través de YouTube. Tenemos este programa Betel en tu casa, que sale al aire todos los viernes a las 5 de la tarde. También tenemos Somos Uno, dirigido especialmente a los jóvenes, todos los sábados a las 4 de la tarde. Y tenemos ahora el Zona de Campeones, especialmente para los niños, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y por supuesto nuestro programa familiar, que sale al aire a las 10 de la mañana todos los domingos, pero también lo tenemos en forma presencial en el estacionamiento de nuestra iglesia, cumpliendo con todas las reglamentaciones que exige el gobierno regional. Así que todos los domingos a las 10 de la mañana está por online y también presencial, así que los invitamos. Y con esto nos despedimos, dándole gracias a nuestro Dios por permitirnos este programa número 30, dándole gracias a ustedes que son nuestra audiencia, a los invitados especiales que hemos tenido, a nuestros adoradores, alabadores. Y ahora sí, les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos despedimos. Chao, chao.